Muy buenos días con todos. En esta oportunidad hablaremos sobre el humanismo e ingeniería. La misión de los profesionales. Optar por la realización o no de un proyecto y elegir uno u otro diseño son decisiones que dan lugar a una distribución de beneficios y costos en proporciones diferentes a cada parte interesada. Por otro lado, las que hoy constituyen la concepción humanista de aquellas que nacieron en la Grecia clásica y su premisa básica es que el ser humano individual es libre para elegir su comportamiento y es por tanto responsable de esto. Así será posible, por ejemplo, que cuando el ingeniero tome decisiones lo haga considerando no el bien social en abstracto, sino el muy tangible balance del beneficio y el costo que sus decisiones implican en cada caso particular para su cliente y la sociedad presente y futura. El humanismo naciente y el renacimiento. A lo largo de los últimos años, numerosos pensadores han reexaminado y contribuido a reforzar los fundamentos del humanismo. En el pleno siglo XX, Heidegger resumió en una fórmula casi idéntica a la de Protágoras, al decir que el humanismo se caracteriza por considerar al hombre como la medida y el punto de referencia para ver el resto del universo, es decir, como el subyacente a toda objetividad. La frase "el hombre es la medida de todas las cosas" que alguien equivocadamente podría considerar arrogante, significa más bien todo lo contrario. Admitir que el hombre constituye una parte minúscula del universo y que por tanto lo más que puede lograr a su afán por descubrir, entender y labrarse en un lugar propio en el mundo que lo rodea. Dignidad de todos los hombres libres. El milagro auspiciado y realizado por los griegos de Atenas solo puede entenderse en el contexto de su propia historia y de lo que ella indujo en sus protagonistas. Un pueblo seguro de sí mismo, reflexivo, inclinado a plantearse todas las preguntas y dispuestos a respondérselas sin tabúes. Los presocráticos reconocieron que la naturaleza humana no cambia de un pueblo a otro, es decir, que no depende de las leyes ni del entorno geográfico. Para que esta concepción fuese posible en toda la sociedad, la educación general había hecho ante su contribución apoyada por la historia contada por los poetas como Homero y Hesíodo. La educación había realizado largamente la labor de preparar al pueblo griego, ¿no? En el cultivo de sus virtudes propias, como le explica Jaeger, que enseña a los griegos la dignidad del esfuerzo heroico al que se someten voluntariamente los individuos de la nobleza dirigente para conquistar y mantener la libertad de todo su pueblo. A la vez, de modo sutil, induce a pensar que el comportamiento de los dioses revela algo sobrenatural y espiritual, no solo de estos, sino también de los hombres. Reconocimiento de la individualidad. La poesía desempeñó un papel crucial en la formación de los valores del humanismo en la cultura griega. Los poemas épicos de Homero y Hesíodo, así como la poesía lírica, fueron medios educativos importantes para la construcción de la conciencia colectiva y la adopción de valores sociales como el heroísmo y la laboriosidad. Sin embargo, la poesía lírica fue aún más relevante, ya que destacaba la respetabilidad y dignidad del individuo como tal, fomentando la independencia y el sentido crítico. A diferencia de la épica, que exaltaba valores colectivos, la poesía lírica formaba una mentalidad propicia para la individualidad y el pensamiento crítico. Poetas como Arquiloco, Alceo, Minermo, Safo, Simónides y Píndaro representaron una amplia gama de actitudes poéticas, lo que indica que en la Grecia antigua se aceptaba socialmente la convivencia de individuos con diferentes perspectivas personales, la voluntad y el libre albedrío. En la historia, la aceptación de un espacio legítimo para las preferencias individuales en la poesía y la ética tuvo un impacto significativo. Esto permitió un crecimiento en los márgenes de la libertad y el reconocimiento social de los derechos individuales, no solo en aspectos privados, sino también en la vida pública. La tensión entre el perfeccionamiento social y las obligaciones hacia los demás, una preocupación constante en el pensamiento griego, comenzó a encontrar una fórmula que podríamos considerar moderna. Esta fórmula implica que el individuo asumiera la responsabilidad de armonizar ambos aspectos para lograr el ideal de una persona humana libre y responsable. Ahora, la vitalidad y cultura. El humanismo adquiere un mayor sentido cuando se analiza el papel que desempeñó el ideal griego de abrazar lo humano en su totalidad. Esta aspiración ya existía en la antigua Grecia y se manifestaba en la voluntad de los griegos de aceptar y expresar
sin represiones todas las facetas de la vida y la naturaleza humana, desde los instintos y capacidades del cuerpo hasta las potencias más sutiles de la razón y la espiritualidad. Según Nietzsche, la convivencia productiva de ideologías culturales y actitudes religiosas en la Atenas de Pericles iluminaba claramente el ambiente de libertad creativa y vitalidad característico de esta cultura. Una evidencia de esta profundidad social era la celebración anual de las fiestas de Nisacas en honor al dios Dionisio y, bueno, en este caso, ¿no? El antiguo dios de la voluptuosidad y la fuerza instintiva, en el mismo espacio donde se veneraba al dios Apolo, símbolo de la mesura, la racionalidad y la sensibilidad artística. Bien, un fundamento humano para la ética. El fragmento habla sobre el legado del humanismo griego y su influencia en la ética y la cultura occidental. Destaca la idea expresada por Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que implica la partición y responsabilidad del hombre en su propio destino. También se menciona el papel de Atenas en la promoción de la democracia y la igualdad ante la ley. Como resultado del humanismo griego, surge la ética basada en la racionalidad humana en lugar de mandatos divinos, enfatizando la libertad y la responsabilidad personal. También se menciona el concepto socrático de la eudemonía, que es la búsqueda de felicidad propia y ajena. Aristóteles y otros pensadores occidentales continuaron desarrollando esta noción, llegando a la conclusión de que el bien y el mal se encuentran en el ámbito humano. El humanismo y sus avatares. El fragmento explica cómo el humanismo griego fue adoptado por el Imperio Romano, pero luego se estancó y se dogmatizó durante la Edad Media debido a la influencia del cristianismo. Sin embargo, resurgió en el Renacimiento y ha tenido un impacto significativo en diferentes áreas, tales como la ciencia moderna y los movimientos democráticos en Europa y América. A lo largo de la historia, el humanismo ha enfrentado desafíos como la transformación de las nociones griegas en conceptos cristianos, los cuales asociaban el placer humano con el mal. Siguiente, por favor. El humanismo hoy. El fragmento describe las características del humanismo moderno y su relevancia para la toma de decisiones, incluyendo aquellas en el ámbito de la ingeniería. El humanismo moderno se basa en el reconocimiento de la capacidad del ser humano para elegir su propio camino sin ser coaccionado por las fuerzas externas. Se destaca que el humanismo actual busca la racionalidad, la laicidad, el hedonismo y la solidaridad, la acción y el reconocimiento de la importancia de considerar diferentes puntos de vista y ejercer la empatía. Se resalta también que el humanismo implica el respeto a la dignidad de todas las personas y la consideración de sus necesidades e intereses sin renunciar a los propios. Muy buenos días al que esté viendo este video. En esta ocasión voy a hablar sobre los aspectos interesantes del texto, o el humanismo e ingeniería. En sí voy a hablar sobre un aspecto interesante que es la relación que establece el autor entre el humanismo y la ingeniería. En sí lo que trata es la manera en cómo los ingenieros deben tomar decisiones que beneficien a la sociedad en general y no solamente a sus clientes. Deben tener en cuenta tanto la historia, y viene la parte del humanismo, tanto la historia, los aspectos que abarca y las necesidades humanas al elaborar los proyectos. Y en sí también tiene que ver mucho con la misión del ingeniero, que es centrarse en los intereses de la sociedad en conjunto, armoniosa a lo que en los que conviven en la sociedad. También la compatibilidad entre el interés entre el cliente y el conjunto social. Y tenemos que ver mucho con los desafíos y dificultades. En sí, las decisiones que abarca, las decisiones que abarca el ingeniero afectan a diversas personas y grupos sociales y repercuten también en el futuro y son difíciles de prever. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en el carro, cuando uno inventó el carro, fue para lograr una mayor eficacia en el tiempo, para así desplazarnos de un lugar a otro en mucho menor tiempo. Pero ¿qué generó eso en el futuro? En el futuro generó, bueno, el tráfico. Bueno, nadie iba a pensar de que en ese entonces se iba a pensar en la invención del tráfico o la mayor emulsión de gases de efecto invernadero. Ninguno. Así que esa sería una consecuencia que son difíciles de prever, pero es para ello de que se junta la humanidad con la ingeniería, para así prever y lograr un desarrollo sostenible.
Muchas gracias. Bueno, ahora yo les hablaré sobre los aspectos interesantes. La misión de los profesionales. Bueno, en el tema se tocan, a mi parecer, 4 puntos muy interesantes. El primero sería responsabilidad social del profesional. Em, un profesional no debe limitarse a servir a sus clientes, sino que debe tener en cuenta los intereses de la sociedad en general. Sus decisiones deben buscar la armonía entre los intereses individuales y los del conjunto social, evitando daños a otros miembros de la sociedad y a las generaciones futuras. Las decisiones de un ingeniero pueden tener consecuencias significativas y difíciles de prever en el futuro. Se mencionan algunos ejemplos como el desarrollo del automóvil y la construcción de grandes presas, donde se presentan beneficios, pero también repercusiones negativas para la infraestructura, el medio ambiente y las comunidades afectadas. Ahora, el segundo punto es la importancia de la previsión y la conciliación de intereses. Se destaca que los ingenieros deben tener la capacidad de prever y conciliar los diversos intereses involucrados en sus decisiones. Deben ser conscientes de las implicaciones de sus propuestas y esforzarse en comprender, evaluar y armonizar las diferentes necesidades y perspectivas. Esto implica considerar la distribución de costos y beneficios entre individuos, grupos sociales y generaciones futuras. El tercer punto sería el papel de la ética y la responsabilidad moral. Los ingenieros no solo deben tener conocimientos técnicos, sino también habilidades para hacer juicios atinados sobre problemas humanos y sociales, incluyendo aspectos morales. Se plantea que los dilemas no pueden resolverse solo con normas, sino a través de una ética derivada de una filosofía de vida que capacita para enfrentar las complejidades de la toma de decisiones. Y el cuarto y último punto sería evolución de las concepciones sobre la naturaleza humana. Se menciona que las nociones sobre la naturaleza humana han cambiado a lo largo del tiempo, pero que la concepción humanista que enfatiza la libertad, la responsabilidad y la dignidad del individuo es cada vez más compartida en el mundo actual. Un aspecto que me pareció interesante es el humanismo actual. El humanismo actual nos dice que debemos reconocer todos que el hombre puede ser lo que quiera ser. Y se compone de 6 puntos. Primer punto, la racional. Este punto indica que el humano es consciente de lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, y en su argumento para ser lo que es, no debe haber contradicciones, porque es racional, claro, puede pensar. Es laico. Esto quiere decir que no depende de las religiones, no depende de alguna orden, de una religión o sus deberes. Está por encima de ello. Es hedonista, o sea, que busca su máxima felicidad, sabiendo incluso que puede afectar a los demás. Es solidario. Eso quiere decir que es capaz de ayudar a personas que lo necesitan, de apoyarlas, porque no es ajeno a las necesidades de otros humanos. Activo, que cree que las actitudes puramente contemplativas nos dan una porción de lo que requerimos. Heterofílico, que es consciente de que hasta su propia verdad puede ser una mentira. Sabe que puede haber verdades en muchas personas, cada uno con su propia verdad, y sabe que nada más una de ellas es la verdad absoluta, puede ser la verdad absoluta, mientras muchas pueden ser mentiras, incluso que la propia suya sea una mentira. Y esto se usa mucho para cuando se toman una decisión. Es mejor tomar la decisión con personas a las que le va a afectar esa decisión, y así encontrar una verdad. Entonces, estos 6 puntos nos dan el argumento que nosotros decimos para decir que somos lo que queremos ser, con fundamento y con la ayuda de estos 6 puntos. Pero aquí viene lo interesante. ¿Eso nos está ayudando como humanos, nos está haciendo evolucionar o nos está devolucionando? En la actualidad estamos viendo muchas cosas sobre lo que el hombre puede ser lo que quiere hacer. Hemos visto un montón que se habla mucho en redes sociales y estamos notando que más bien parece que lo están trastornando la idea. Lo racional se pierde y lo hedonista se eleva bastante. Entonces, esta idea nos está ayudando a mejorar. Tal vez en la antigüedad había puntos que no conocíamos que ahora sí existen. Y ahora habrá puntos que no conocemos que en el futuro también lo incluirán.
Incluso acá tal vez quiten algunos puntos. Entonces, ¿el humanismo está mejorando o está empeorando? Tenemos como primera premisa la misión de los profesionales. En general, cualquier profesional tratará siempre de buscar soluciones que sean compatibles con los intereses del conjunto social, sino que ante la opción inequívoca, otra solución terminaría por revertirse contra el cliente y el ingeniero. Ejemplos claros de ello son los presentados a continuación. El desarrollo de los automóviles es un ejemplo que a nivel de construcción, ingeniería, como desarrollo tecnológico, muestra que a simple vista y muy claramente estos objetos han traído consigo muchas ventajas, como el desplazamiento de las personas en su libertad de traslado y el ahorro de tiempo. También sus repercusiones negativas resultan evidentes. Tenemos entre ellas la infraestructura y el congestionamiento de las ciudades, y que además hoy en día se evidencia una competencia de los más pudientes en obtener constantemente nuevos y lujosos vehículos innecesariamente, además del consumo de hidrocarburos y la contaminación de la atmósfera, son algunas consecuencias graves que trae la fabricación de estas herramientas. Es necesario decir que ninguna de estas fueron inicialmente previstas. El otro ejemplo planteado es la provisión de agua debido a las represas. Estas permiten la irrigación, acuacultura, generación de electricidad y la provisión de aguas a zonas descampadas. No obstante, también puede provocar la inundación de terrenos habitados o cultivados, así como la reubicación de poblados enteros, también perturbación de numerosos ecosistemas, entre otros. Por lo que en la misión del ingeniero es evidenciable que en su fin mayor su fin mayor no será nunca ni podrá ser evitar toparse con esas dificultades, pues existen siempre en el análisis de casos sobre problemas sociales o ambientales. Suponer que un sistema dado se atenúe y mantenga en los parámetros establecidos es retar a la posibilidad de su naturaleza. Por ende, se está en desacuerdo con la premisa, aludiendo, así como conclusión, que el fin mayor será, para los ingenieros, será, bajo los parámetros, los extremos posibles o situaciones sensibles que puedan darse, buscar las soluciones que sean compatibles con los intereses tanto del cliente, el conjunto social y la naturaleza del fenómeno mismo. El segundo punto es en cuanto al humanismo y su nacimiento. Pico de la Mirandola, en su discurso sobre la dignidad del hombre, de 1486, menciona al humano como motivo y actor central de todo. Ante ello, Heidegger resume de manera análoga a Protágoras, en una fórmula casi idéntica al humanismo, diciendo que el humanismo se caracteriza por fabricar o considerar al hombre como medida y punto de referencia para ver al resto del universo. Es decir, como lo subyacente a toda objetivación, o bien decir como el sujeto de todo. Fueron los sofistas y presocráticos que lograron formar una expresión nítida de las concepciones sobre la naturaleza humana y la relación entre el hombre y universo, que a medida del tiempo proliferaba en una idea robusta y racional jamás concebida antes. Por ello, criticar al humanismo nos lleva a considerar que en sus bases renacentistas el hombre no es siempre el punto de referencia de todo. De lo contrario, nos lleva a enunciarlo como una parte de un todo más global, evitando así que la frase "el hombre es la medida de todas las cosas" sea vista equivocadamente como una arrogante concepción del hombre. El siguiente punto se refiere en cuanto a la voluntad, libertad y vitalidad en relación al humanismo, que se vive y que se ha vivido. Se dice que es un acto inhumano complacernos en ser infelices o imperfectos, y que también lo es eludir nuestras responsabilidades. Esta frase, la cual podría ser tomada como un axioma, es fruto de la dura experiencia de los ancestral, de las eras clásicas y depuraciones ideológicas que se afinan alrededor del tiempo. Por ello, el principio que otorga este resultado tiene que ver con todo, eh, sobre todo con su valor para fines existenciales. De este modo, la expresión tiene su base en lo siguiente: la genética, conocida como el ser; el deber ser, como la ética; y el querer ser, como el producto cuyo contenido engloba el albedrío y la voluntad personal. Y aquí es obvio que podemos ver la influencia de la ética kantiana. Pero, ¿hasta qué punto todo esto se vuelve estrictamente sano? ¿Cómo influye ello en la ingeniería? El libre albedrío no debe confundirse con libertinaje o libertad. Ante la brecha de la confusión, Nietzsche también ponderó su alegre vitalidad, es decir, su voluntad de aceptar y desplegar sin represiones la vida y la naturaleza humana en todas sus facetas, desde los poderosos instintos y capacidades del cuerpo hasta las potencias más sutiles de la razón y la espiritualidad. Su voluntad de dejar correr a la plenitud los primeros pasos para transformarlos, eh, y los segundos para los sublimados.
Sin embargo, ello nos puede conducir a situaciones deshonrosas. Evidencia que se da, por ejemplo, en la amalgama de las fiestas populares de las eras clásicas, denominadas fiestas dionisíacas, en honor al primitivo dios Dionisios, en el que se celebraban precisamente al dios Apolo. Es por ello que la libertad en el humanismo debe esclarecer los límites a los que se someten y establecer, en cambio, un albedrío medido. Freud validaría la interpretación nietzscheana con su teoría de la represión y sublimación, proceso por el cual lidiamos los humanos con nuestros instintos primitivos. La represión de ellos, por ello, la represión de ellos nos conduciría al sentimiento de culpa y la destrucción de nuestras potencialidades. Siendo así, extrapolando todo ello a la ingeniería, es necesario la aceptación y la sublimación medida de los deseos para transfigurar la energía vital en algo creativo, en cultura, teniendo en cuenta los parámetros kantianos de el querer ser, implicando como individuo una interconexión con el deber ser, que es la ética. Y finalmente, en cuanto al humanismo de hoy, y ante las características nacientes de su estructura que se pueden presentar en la diapositiva, podemos realizar algunas apreciaciones de mejoría. Primero, en cuanto al aspecto hedonístico, será necesario entonces evaluar hasta qué circunstancias el humanismo puede adoptar conductas utilitaristas, pero confiando en las bases de la ética del deber, para considerar a todo individuo como un fin y no como un medio, y a su vez lograr la felicidad de un conjunto mayor, que es el fin máximo de la vida. Y como segundo aspecto, la razón activa que la hace ser. Pues las actitudes contemplativas, si bien no completan al ser humano en su totalidad, la reflexión que ellas traen es un paso fundamental en la realización de proyectos, trabajos y problemas en general. Muchas gracias a quienes vean este video. Ha sido un placer expresar siempre nuestros conocimientos de ética y que como ingenieros es indispensable para un desarrollo profesional adecuado. Hasta una próxima oportunidad.